Este es el recap de la semana de los futuros del Standard & Poor's 500. Si te preguntas por qué el mercado alcanzó nuevos máximos históricos, debes entender la acción del precio y los procesos que se desarrollaron a lo largo de la semana, indicándonos esa fortaleza de fondo y esas ganas de llevar el mercado a precios superiores. El día lunes nosotros realizamos la apertura luego de salir de un proceso de reacumulación grande muy interesante. Esto ya nos daba cierto indicio a buscar largos en vez de posiciones en corto, porque todavía no se nos estaban mostrando signos de fortaleza vendedora para ya llegar a pensar en que se había alcanzado un techo en el mercado. Entonces, se realiza la apertura el día lunes y el mercado rompe la zona de los 4.960. ¿Esto qué lleva a pensar a los inversionistas? Una estructura de un hombro, cabeza y muy probablemente un hombro para llevar el mercado abajo. Pero ese tipo de figuras y estructuras son muy buenas para que el profesional se aproveche de los stops. Es por eso que el día lunes vemos la formación de un falso rompimiento al iniciar la sesión, ¿verdad? Entonces vemos cómo este movimiento que se desarrolla es un falso rompimiento. Se incita a los operadores a vender con el hecho de comprar y recuperar el nivel de los 4.960 para poder de ese modo llevar el mercado a niveles superiores. Luego de que el mercado recupera el nivel de los 4.960, vemos cómo este punto, que ha tenido bastante relevancia en distintas sesiones, vuelve a mostrarnos esa fortaleza compradora. Aquí se ubican compradores defendiendo este nivel, buscando llevar el precio a la zona de los 5.000, porque recordemos que esa zona objetivo fue tocada una vez, pero el mercado todavía no nos ha mostrado que ya quería terminar de subir, pero el mercado todavía no nos ha mostrado que ya no va a subir más. Y por eso es que tenemos que entender este proceso como una nueva reacumulación. Entonces, ¿qué sucede? El día martes realizamos la apertura y realizamos la apertura en el rango de negociación de la sesión anterior, ¿verdad? Compuesto por la zona de los 4.960 a los 4.980. Y vemos cómo en este periodo lo que se está buscando es eliminar a la contrapartida, encontrar el camino de menor resistencia, y con eso, al tener un mercado plano, se hace que los operadores salgan de sus posiciones. Entonces eso permite que el profesional pueda desplazar el precio con una mayor facilidad. ¿Y esto cómo sucede? Esto llegó a darse en el overnight. Vemos cómo se da el rompimiento a la zona de los 4.980 para ya empezar a entender que este proceso que estamos viendo acá es un proceso de reacumulación, algo muy similar a lo que habíamos visto en las sesiones pasadas, ¿verdad? Con un proceso de reacumulación mucho más grande. Ahora lo podemos ver acá un poco más micro. Vemos cómo se rompe esta zona de los 4.980 para llegar al día miércoles con esa fortaleza de fondo. Ya nos ha venido mostrando el mercado que quiere seguir subiendo, tiene estructuras de reacumulación que nos indican que aún hay mucha más fortaleza, y por eso es que era muy probable que se llegara a romper la zona de los 5.000. El día miércoles, al momento de realizar la apertura, vemos cómo llegamos a los 5.000 y se da por acá un proceso que incita nuevamente a vender. Muchos operadores llegan a pensar que por llegar nuevamente a esta zona de los 5.000 de máximos históricos, pues se deberían ejecutar ventas, pero no es así. Recordemos que la intención del profesional es la que dirige el mercado. ¿Y por qué se dan estos movimientos tan limpios? Porque cuando muchos operadores ingresan en una zona y se llevan todos los stops, entonces son órdenes de compra. Las órdenes stop de los operadores que toman ventas en este punto son órdenes de compra, y es por eso que el mercado se desplaza de esta manera y con esta facilidad. Eso ya nos muestra esa intención de querer continuar. Y si evaluamos los volúmenes, podemos ver cómo ese día rompimos la zona de los 5.000 con un volumen fuerte que nos muestra esas ganas de llevar el mercado más arriba. Acá el profesional, al invertir capital, está diciendo: aún me parece barato comprar a estos niveles. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta para nuestros análisis. Ya que se rompe la zona de los 5.000, entonces se estaría buscando un proceso reacumulativo nuevamente para continuar yendo a niveles superiores, que pudiera regresar a testear esta zona de los 5.000 y mostrarnos una estructura mucho más clara. ¿Qué observamos? El día miércoles, luego de romper esa zona, el mercado comienza a tener un comportamiento muy lateral en un rango muy corto.
en un rango de unos 15 puntos, 10 puntos. Entonces, ese día vemos cómo empiezan a salir ventas agresivas. El día jueves, al momento de realizar la apertura, observamos cómo nos mantenemos en el mismo rango de lateralización. El día jueves fue una sesión de mucha paciencia, una sesión muy lenta, en la cual las oportunidades no estaban siendo muy claras porque teníamos que evaluar si ya se estaban ejecutando ventas muy agresivas o qué estaba sucediendo realmente en el mercado. Teníamos una fortaleza de fondo muy grande, una tendencia general alcista y ganas de llevar el mercado a precios superiores, pero observábamos que este nivel de los 5017 nos estaba mostrando una interacción muy fuerte con volúmenes muy interesantes al momento de reaccionar a esta zona, lo que nos estaba indicando ventas agresivas. Pero, ¿qué sucede? Que después de que finaliza la sesión, se rompe la resistencia. Al momento de romper la resistencia, vemos que sucede lo mismo que ha sucedido en las sesiones anteriores. Se rompe la resistencia y luego esa resistencia se vuelve una zona de soporte. Entonces, llegamos al día viernes y luego de que se realiza el rompimiento, ¿verdad? Vuelve el mercado y justo en el momento de la apertura, esta zona de resistencia que había sido muy importante en las últimas dos sesiones, se vuelve una zona de soporte. Y sucede algo muy interesante, que ese día nuevamente se presenta una estructura de reacumulación que nos muestra más intención de llevar el mercado a unos nuevos máximos históricos. Entonces, observamos cómo el día viernes iniciamos con una estructura de un falso rompimiento, se recupera nuevamente el nivel de los 5023 y utilizan este nivel para tomar compras y tomarlo como un soporte. Al momento de romper la resistencia, vemos cómo se repite esa estructura de romper la resistencia y volverla a un soporte. Entonces vemos cómo en este momento se rompe la resistencia, luego se toma como soporte y ya el mercado decide continuar con esa tendencia alcista para llegar hasta un nuevo máximo histórico en los 5048. Para la semana siguiente es importante que evaluemos cómo se comporta el mercado a la zona de los 5040. Tenemos que observar cómo nos va indicando si empiezan a surgir ventas agresivas, pero aún no es momento de llegar a pensar que la tendencia general alcista ha finalizado. Hemos llegado a una zona muy interesante, pero tenemos que evaluar el comportamiento porque el mercado puede continuar subiendo si nos sigue mostrando procesos reacumulativos y fortaleza de fondo para llevar el mercado a niveles superiores. Ahora, si el mercado cae por debajo de la zona de los 5040, tenemos que evaluar cómo se comporta en este rango de 20 puntos, desde la zona de los 5017 a los 5040, lo que llegarían a ser 23 puntos. Esta zona podríamos también trabajarla en la semana siguiente. Si te gustaría saber los niveles para cada sesión, en nuestro Twitter los compartimos a diario para que estés al día con tus operativas, al día con tus zonas y puedas participar de la mejor manera. Déjame saber en los comentarios si crees que ya hemos alcanzado el techo o si esta semana vamos a alcanzar nuevos máximos históricos.